Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, sean muy bienvenidos un miércoles más a esta cita con los buenos libros de la mano de Alberto Sansegundo, que ya se encuentra al otro lado de la pantalla. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se acabó Italia, creo, ¿no? Se acabó Italia, pero seguimos con, como dices, buenos libros en plural, porque serán tres hoy, y seguimos con el viaje. Nos vamos de viaje hoy a Austria. No vamos a un lugar demasiado exótico, pero vamos con tres libros espléndidos que surgen hoy por la reciente publicación del tercero de ellos. Son tres libros del mismo autor, un autor que me gusta mucho y que acaba de publicar en nuestro país su tercera novela, aunque como siempre no estoy muy seguro de que novela sea el término adecuado. Creo que sí, pero en cualquier caso luego entraremos en los matices. Bueno, eso está pasando también en el mundo del audiovisual, Alberto, que ya no se sabe si son películas, si son documentales, no se sabe ni lo que es, ¿no? Hay esa indefinición de géneros. Yo creo que es un poco signo de los tiempos, ¿no? Bueno, lo líquido, digamos, ¿no? Esta Mm, idea de lo fluido, de las fronteras difusas, mm. de la dificultad de establecer identidades, de la complejidad a la hora de cerrar. Cerrar no es una palabra del siglo XXI, ¿no? Parece que es abrir, ¿no? No establecer límites o establecer límites porosos, ¿no? Entre todo, en todos los ámbitos, ¿no? De manera que sí, yo creo que es un fenómeno de nuestro tiempo, ¿no? Quizá yo sigo. Es verdad que incurro una y otra vez en recomendaciones de libros que encajan en esta lógica que vengo definiendo, pero me siguen gustando las novelas, ¿eh? Las novelas que no admiten ningún género de dudas, que cuentan historias, que tienen bueno, lo decimonónico podríamos decir en este sentido, ¿no? Pero bueno, es verdad que el siglo XXI es en cierto modo la antítesis del siglo XIX en todos los ámbitos y yo creo que como es lógico también en el de la literatura, ¿no? Un Entonces, bueno. austriaco, ¿no? Un austriaco que también, tú eres, yo creo que también muy seguidor, te gusta mucho Stephen Zweig, ¿no? Que también era austriaco. Sí, me gusta mucho, pero bueno, es otro estilo. Es un escritor contemporáneo austríaco, pero que vive en Alemania y que tiene mucha conexión con Alemania. Se llama Robert Sethala. Y apareció, bueno, yo lo empecé a leer a partir de El vendedor de tabaco. Voy a presentar los tres libros, que es del año 2012 originariamente, pero publicado en España en 2018. Y es un poco sorprendente porque es el primero de los tres que hay publicado en España, el primero en su escritura original, pero que en España apareció en segundo lugar. Apareció en segundo lugar después del éxito en todo el mundo de otro libro, Toda una vida, formidable, ahora es el que más me ha gustado de los tres. Llegó en España en 2017, este como digo es de 2018, Ajá. surge a rebufo del éxito del anterior, aunque originariamente es de 2014, ¿no? Y acaba de salir hace unos meses, en septiembre del 24, una novela que es de 2018, es así que es la tercera cronológicamente de las que ha escrito. El autor tiene un par de novelas más que yo sepa, posteriores a esta, El campo, que Mm. espero que pronto puedan verse traducidas a nuestro país, porque, insisto, es formidable, voy a recomendarlo con mucho entusiasmo. Cualquiera de las tres, jerarquizando, evidentemente. Me ha gustado mucho más Toda una vida, por razones que veremos luego. Las tres aparecen en Salamandra, editorial Salamandra, ediciones como siempre cuidadas, y además con una, a mi juicio, buena política editorial, los tres traducidos por la misma traductora, Ana Elbenzu. Eh, de manera que, bueno, triple recomendación, las tres son excelentes y además tienen, bueno, pues ya veremos luego algunas conexiones al margen de las novelas en sí con una relativa actualidad que luego intentaré poner de manifiesto, ¿no? Entonces, muy brevemente, porque me quiero centrar en las dos que más me han interesado, aunque esta me ha gustado muchísimo, El vendedor de tabaco. Voy a comentar muy Esa brevemente. sería la segunda aparecida en el Estas tiempo, de ¿no? en el orden cronológico de elaboración, la segunda que escribió, Ujú. no la segunda que escribió en su vida, probablemente tenga alguna intermedia, pero de las tres publicadas en España, el orden cronológico, esta es la segunda, eh, pero la primera que de las tres en cuanto a su redacción. Ujú. El vendedor de tabaco, con una portada estupenda. Creo recordar que la portada, no sé si la aprecian nuestros seguidores de Sí, YouTube. bueno, parece como, no, parece que no hay una.
no sé, no hay sincronía No es un en niño. cómo viste el niño y en cómo viste el mayor. Parece que son Bueno, no, sí, sí, sí. épocas diferentes. Esto sí, no, 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 son las mismas épocas. Lo que dudo es la descripción, habría que buscarlo, pero esto es un niño vendedor de periódicos que no tiene nada que ver con el vendedor de tabaco, evidentemente. Hay un chico joven como protagonista principal, ahora lo contaré, pero creo que es una fotografía, habría que consultarlo y no, no quiero ahora interrumpir el discurso, digamos, por verla. Yo creo que es una fotografía de Lewis Hine. Lewis Hine es un fotógrafo de los años 20 del siglo pasado, bueno, no Mm, solamente de los años 20, pero que en torno al primer cuarto de siglo del siglo pasado hizo unas cuantas series de fotografías, digamos, sociales, que representaba el mundo del trabajo. Tiene una serie, y creo que pertenece a esta serie, una serie de trabajo infantil sí. espléndida. Dramática también, porque hay niños en las minas, niños en el campo recogiendo algodón, y niños también vendiendo periódicos en las ciudades, ¿no? Yo creo que está extraída de ahí Ujú. y es sobre todo eso, de los primeros 30 años, y la novela también nos va a llevar a los años 30 del siglo pasado, ¿no? Primero quiero, antes de presentar los libros, antes de presentar siquiera este, hablar un poco del autor. El autor es un personaje curioso, ¿no? Porque es también, bueno, muy leído en su país y muy también traducido, porque sobre todo toda una vida ha tenido muchísimo éxito en el mundo en general, con una carrera también exitosa como guionista en el cine, actor de teatro, actor de televisión. En el cine yo no lo registro, pero sé, leyendo sobre su vida, que participó en una aparición episódica en una película conocida, relativamente reciente, La Juventud, de Ujú. Paolo Sorrentino, que está hoy muy en primer plano de, autoridad, de actualidad, porque es el director, como sabes, de Parténope, ¿no? Esta película reciente sobre Nápoles, ¿no? Una Ujú. película muy interesante que yo también recomiendo por el camino, ¿no? Eh, como digo, sus obras tienen mucho éxito en su país, también en Alemania, porque él vive entre Viena y Berlín, y han sido traducidas a más de 40 idiomas, ¿no? De manera que es un escritor que tiene una trayectoria, aunque no sea demasiado conocido, el hecho de que haya tres ediciones de tres novelas en nuestro país y en una editorial como Salamandra, sí que supone una cierta repercusión. Pero en cualquier caso no es alguien que ocupe las primeras planas de actualidad de las noticias literarias. Sin embargo, es un escritor estimable, muy tierno, con novelas bellísimas, un poco tristes, altamente recomendable, como digo, ¿no? De manera que vamos Fíjate, entonces ya muy que te quería, brevemente. te quería decir que sí que había visto la película yo de la juventud. Recordaba que era Michael Caine y efectivamente Michael estaba mirando Caine. antes de dar datos inexactos, Sí, mejor mirar las efectivamente. cosas. Lo que Ujú. pasa es que yo, bueno, la más reciente de Sorrentino es de hace una semana. La he visto hace escasamente un mes. Es la Parténope, con una presencia deslumbrante de una actriz que llena la pantalla realmente y que yo creo que hay una metáfora de la belleza y de las consecuencias positivas y negativas de la belleza ¿Quién es en el ella, flujo, Alberto? ¿eh? ¿Quién es ella? Ella se llama María Celeste Dalla Ajá. creo. Desconocida totalmente, muy joven, pero que realmente es una irrupción tan deslumbrante que le va a augurar, ya le está augurando, ya le está produciendo una exitosa carrera, por ejemplo, en la moda, Ujú. pero también yo la imagino en el cine, ¿no? Aunque, bueno, es una actriz normal, no es que destaque por sus dotes interpretativas, pero como la lógica de la película es, Parténope es el nombre originario de Nápoles, ¿no? Es una película sobre la ciudad de Nápoles, y hay un paralelismo entre, bueno, lo ambiguo de la ciudad, con la belleza también simultáneamente atrayente y destructora de esta mujer espléndida, ¿no? Muy guapa, ¿no? Bueno, Eh, hay que ver esta película que seguro que sí, está estupenda porque fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival sí, de sí, Cannes. sí. Y Debe ser una Sorrentino, película muy recomendable. sí, Sorrentino tiene esta trayectoria con aquella otra película sobre Roma, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero que era la que lo puso en el primer plano de una película de hace 10 años, también como esta, un poco barroca, un poco excesiva, un poco... Pero bueno, muy interesante, en este caso es muy luminosa, aunque hay espacios también de oscuridad en todos los sentidos, en lo material también, pero en lo metafórico. Bueno, en definitiva, nuestro Robert Sethala había, al parecer, yo no lo identifico,
científico, yo la película ya la había visto antes de leerlo él, había aparecido en la juventud, ¿no? Bueno, esta primera novela, El vendedor de tabaco, que también tiene película, luego hablaremos de ella, está ambientada en Viena en los finales de los años 30, con la anexión de Austria por el Tercer Reich como telón de fondo, ¿no? Es una novela, como toda la literatura que yo conozco, al menos las tres que conozco, muy tierna, muy emotiva, muy conmovedora, toda la literatura de Seltzer, algo triste. Nos presenta a un joven, Franz Huckel, no sé cómo se pronuncia realmente, en su paso de la adolescencia a la edad adulta. Es un niño, bueno, llega a la capital, llega a Viena, desde su pueblo, porque, bueno, deja atrás a su madre por una serie de circunstancias que no voy a contar, y deja atrás también los días de la infancia, y llega a su pueblo a trabajar en un estanque con un antiguo amigo, y mantendremos la palabra amigo entre comillas para no descifrar nada más, un antiguo amigo de su madre. Y bueno, deja ese pueblo donde todo estaba más o menos ordenado, todo estaba en su sitio, era un chaval, un adolescente, y se abre paso a la vida. Y esta es la novela, se abre paso a la vida con las experiencias habituales de cualquier paso, de cualquier rito de paso, de cualquier paso, digamos, o circunstancia de dejar atrás la adolescencia, la juventud y pasar a una primera madurez. Enfatizado todo ello porque estamos unos años en Viena, unos años terribles, ¿no? Con la presencia primero incipiente y luego ya más notoria bueno, del nazismo en la sociedad austríaca, ¿no? Entonces, bueno, vive las experiencias, en terminología muy castellana, muy un poco incluso coloquial, es un pardillo, es un pobre niño con muy poca experiencia de la vida. Pero bueno, empieza a descubrir el sexo de una manera muy incipiente, el amor, el dolor, la pérdida, el sufrimiento y la muerte, todo esto con este fondo de las primeras manifestaciones de la persecución nazi a los judíos, ¿no? Lo más singular de la novela, más allá de este mundo, que contándolo así podría parecer consabido, o más tópico, más convencional, es que por una serie de circunstancias en el estanco en el que trabaja con este señor, uno de los clientes es ni más ni menos que Sigmund Freud, y el chico entabla, bueno, una cierta amistad, vamos a llamarlo así. El científico, digamos, el pensador Freud, tiene una cierta condescendencia con el chico, lo ve muy interesado, también muy infantil, muy abierto, ¿no? Entonces hay una relación entre ellos muy curiosa en donde el chico traslada a su mentor, su recién hallado mentor, sus propias dudas existenciales, el amor, el fracaso amoroso, el despertar a la vida, se las traslada esas dudas a su mentor y bueno, que intenta darle respuestas a los interrogantes vitales que empiezan a salir al encuentro de esa iniciación a la madurez, ¿no? Hay una película de 2008, perdón, de 2018, que no es gran cosa, pero que bueno, merece la pena, está en Filming, se puede ver. Una película con el mismo título, El vendedor de tabaco, dirigida por un para mí desconocido Nikolaus Leitner, eh, que está bien, sin gran... Bueno, comparte este clima digamos, entrañable, cercano, de sentimientos, de emociones. eh, Pierde algo con respecto a la novela, pero merece la pena. Y se salva además también, no hace falta salvarla, la película merece la pena sin ser nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, merece la pena porque está haciendo el papel de Freud el genial actor alemán Bruno Ganz, que también ha fallecido hace poco y que está desde hace 40 años, protagonizó, por ejemplo, la mayor parte de las películas Tiene importantes de todo Wim el sentido que Wenders. aparezca Freud, porque siempre le hemos visto mucho fumando a Freud. Yo creo que Sí, aparece fumando. las fotografías que salen de él siempre Claro. está con un puro en la mano. No sé si incluso Sí, yo no sé incluso. alguna vez con pipa lo hemos visto también. Sí, yo no sé si me columpio un poco, creo que me voy a columpiar, pero en cualquier caso ya saben los oyentes que yo no soy experto y por lo tanto me puedo tocar de oído a veces, ¿no? Yo creo que Freud murió de un cáncer, no sé si de mandíbula Ujú. o de garganta, muy probablemente A consecuencia del vinculado tabaco. con su tabaco, ¿no? Insisto, el dato es un poco difuso, pero bueno, quien esté interesado en saberlo con certeza, que investigue por su cuenta, ¿no? De Ujú. manera que, bueno, un librito, todos los libros también comparten, que los tres comparten la corta extensión. Este tiene Son apenas 10. pequeños, eso te iba a decir, que Sí, son sí, sí. breves.
Sí, se leen además como son de lectura muy fácil, ¿no? En el sentido de que uno se mete en aquella historia, en aquellas biografías que se nos están contando, en aquellos personajes, ¿no? Se leen con facilidad, ¿no? 200 escasas páginas. Mm. Toda una vida todavía tiene menos, no llega a 150, ¿no? Y eso que Toda es una vida toda fue una final, vida. toda una vida. Ujú. Y además hace honor a su nombre, ¿no? El contenido tiene que ver con, y ahí está la dimensión específica y concreta, es toda la vida de un personaje, pero también está la dimensión universal, es decir, se nos cuenta no solamente la anécdota, evidentemente la anécdota no es la nuestra, no son las nuestras vidas, pero sí lo que hay de fondo, los sentimientos, las emociones, la reflexión acerca del paso del tiempo, etcétera, sí que son universales, ¿no? Y ello explica primero que haya sido, como literatura es muy interesante, fue finalista de este prestigiosísimo premio Man Booker Mm. de 2017 Ujú. y, como digo, muy traducido, le abrió las puertas a infinidad de mercados editoriales y bestseller en la mitad del mundo. La historia hace referencia, evidentemente, a este título tan descriptivo, ¿no? Son escasas 140 páginas, prosa muy sencilla, de un modo muy austero, muy despojado, pero rezumando sensibilidad, una de las notas características de la literatura de este autor. Se nos cuenta la vida entera de su protagonista, que desde finales del siglo XIX hasta su muerte, muy a finales del siglo XIX, hasta su muerte 80 años después, ¿no? Una estructura que en cierto modo es circular, hay un desarrollo cronológico lineal, pero hay elipsis, se incorporan vueltas atrás y adelante en el tiempo. Y conocemos los acontecimientos, entre comillas, porque no hay grandes sucesos, de una vida corriente, el paso por la existencia de un hombre común, sin especial relevancia, como en la mayor parte de los casos somos todos, ¿no? Entonces, este hecho, el hecho de reflejar la peripecia vital del protagonista y a través de ella lo esencial de la condición humana, más allá de las circunstancias concretas que nos haya tocado vivir a cada uno, ¿no? Es una de las muchas, si no la principal, cualidad de una novela que tiene muchos motivos para ser considerada extraordinaria y para que yo la recomiende con entusiasmo. Por cierto, tanto del vendedor de tabaco como de toda una vida, yo había hace muchos años presentado aquí también reseñas, pero en otro formato, insisto, sin YouTube, claro, y en algunos casos ni siquiera había podido ser emitidas por cuestiones de calendario, ¿no? El personaje central es Andreas Egger, que nace en 1898, siendo muy pequeño, un niño, un día de verano de 1902, con apenas 4 años. Literalmente, leo del texto, lo bajaron del carro de caballos que lo había llevado al pueblo desde una ciudad al otro lado de las montañas, ¿no? Bueno, Andreas pasará toda su vida en ese pueblo, prácticamente, con algún paréntesis, que luego hablaré. Es una aldea perdida en los Alpes y esto es muy relevante. También está en El vendedor de tabaco, el pueblo del que proceden. Es un lugar que en el cine además se dibuja, en la novela también, pero en el cine se ve bueno, de un modo idílico, grandes montañas, la nieve, un lago desbordante. Bueno, vive en esa aldea perdida prácticamente toda su vida, sin más horizonte que esas montañas cubiertas de nieve la mayor parte del año. Vive en la casa de un granjero, el granjero Kranstocker, un hombre de una concepción religiosa severa, siendo benévolo, fanática del mundo, y entonces, bueno, se vio obligado a acogerlo porque es hijo de una de sus cuñadas que falleció, por lo que a juicio del granjero fueron los excesos de una vida, vamos a llamarla disipada, ¿no? Entonces se ve obligado por este peso religioso de su conciencia a acogerlo. Y bueno, lo somete desde niño a unas condiciones laborales y vitales ingratas, y siendo un niño brutales realmente, ¿no? Lo unce a un yugo para bueyes, con la vista clavada en el suelo permanentemente trabajar en el campo, palizas constantes, tiene una vara de madera de avellano con el que golpea al niño. Uno de esos castigos le acaba provocando una cojera que lo va a acompañar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los recuerdos iniciales, los pocos años, muy pocos, de colegio, la juventud y los primeros años de vida adulta se desarrollan en ese entorno muy bello, pero desolado, realmente gélido, ¿no? Está familiarizado, pronto se familiariza con las cumbres, con los valles. La naturaleza tiene un peso muy importante en esta novela y en general en las de el autor. Luego hablaré de algo relacionado con este asunto. Se está al tanto de la construcción y trabaja la construcción de teleféricos que la compañía Bitterman e Hijos va a instalar en la región, tala árboles, levanta pilares de acero, cava fosas, perfora rocas, casi siempre en solitario, trabajando en grandes riscos a miles de metros de altitud.
Se va, se va a enamorar de Marie, será correspondido, y en el 42 lo llaman a filas. Él se había presentado voluntario y lo descartaron antes por esa minusvalía. Lo destinan al frente oriental, va a pasar del ejército nazi, va a pasar 8 años en Rusia, la mayor parte del tiempo prisionero en un campo soviético. Vuelve al pueblo, la compañía ha quebrado, pero bueno, empieza el turismo y entonces él se reconvierte, como conoce muy bien la zona, se reconvierte en guía de turistas y los lleva por la región, orienta a excursionistas y finalmente muere en el pueblo, en el mismo caserón al que se había retirado en los últimos años de su vida, pasados prácticamente en soledad. Bueno, he contado, pero Una vida contado común, una vida una vida común. común. Una vida común, evidentemente episodios extremos, la cuestión de la guerra, el campo de concentración en Rusia, pero en definitiva sin grandes acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, una vida hasta cierto punto anodina, pero contada de una manera muy poética, muy bella. Y como todavía estamos al principio de casi al principio de nuestro espacio, me voy a permitir leer una cita que me parece bellísima y además muy descriptiva del tono, pero también de la vida que nos cuenta Seth de este Andreas Eger, ¿no? Dice, ya al final, casi al final, Eger tenía 79 años. Había aguantado más de lo que creía posible y podía estar satisfecho en términos generales. Había sobrevivido a su infancia, a la guerra y a una luz. Nunca había estado demasiado ajado para trabajar. Había abierto una cantidad incalculable de agujeros en la roca y probablemente había talado árboles suficientes para alimentar durante un invierno las estufas de una ciudad. Su vida había pendido de un hilo entre el cielo y la tierra, y durante los últimos años como guía turístico había aprendido más de las personas de lo que podía abarcar. Que él supiera, no cargaba con ninguna culpa digna de mención, y no había caído en las tentaciones del mundo, las borracheras, la prostitución o la gula. Había construido una casa, había dormido en infinidad de camas, establos, rampas de carga y unas cuantas noches incluso en una caja de madera rusa. Había amado y se había hecho una idea de hasta dónde podía llevar el amor. Había visto a dos hombres caminar por la luna. Nunca se había visto en el apuro de creer en Dios. Y la muerte no le daba miedo. No recordaba de dónde era. Y últimamente no sabía a dónde iba. Pero podía mirar atrás en el tiempo, a su vida, sin lamentos, con una media sonrisa y un gran asombro. Pero es un resumen Mm, espléndido, bellísimo, de mm. la vida de este señor, que, bueno, está ahí, lógicamente, hay unas pinceladitas que permiten al que nos esté siguiendo, bueno, tener apuntes acerca de detalles de su vida. Entonces, bueno, una vida que se nos cuenta, como digo, con emoción, con belleza, y que permite, a través del discurso, del transcurso de la vida, tratar al autor algunos de los temas que desde mi punto de vista son los más importantes que afloran en el libro. El primero, y aquí está la primera razón o conexión con la actualidad, una actualidad muy subjetiva, muy particular, muy nuestra, y te incluyo, es que la novela es una reivindicación de la naturaleza, ¿no? Y la conexión con la actualidad es que mañana el Día de la Radio en la Universidad de Salamanca gira en torno al medio ambiente. Ujú. Y bueno, las tres novelas, en diferente medida, las tres novelas que traigo hoy, sí que tienen una conexión. Evidentemente no hay una reivindicación explícita, no hay un mensaje ecologista, no hay un mensaje conservacionista, ¿no? Pero bueno, el cuidado, el detalle, la placidez de la vida, diríamos, identificación del personaje con ese entorno muy extremo, porque es muy extremo en cuanto al clima, en cuanto a la meteorología, en cuanto a las condiciones de la propia naturaleza, sí que lo hacen especialmente propicio hoy, a un día de celebrar en la Radio Universidad de Salamanca, el día de la radio, con un monográfico. Toda la programación girará en torno al medio ambiente. Entonces, bueno, no hay esa, como digo, no hay esa condición combativa de reivindicación en sentido estricto, pero es una naturaleza que está muy presente y además en su doble consideración, ¿no? La naturaleza como refugio acogedor, pero a la vez como amenaza oscura, ¿no? Entonces los parajes alpinos son una presencia primordial, muy intensa, sobrecogedora, ¿no? Son una especie representan, desde el punto de vista simbólico, una especie de pureza
original, que conecta con lo más auténtico del ser humano, que en cierto modo representa a este personaje que es un poco como adánico, ¿no? Como primitivo, que es este personaje de Andreas Eger, ¿no? Claro, hay infinidad de detalles de paisaje, el paisaje lo vemos realmente, ¿no? Los valles inmensos, las cumbres nevadas, las paredes verticales de roca helada, ¿no? La tierra árida, el suelo endurecido por el hielo, ¿no? Los riachuelos congelados, la nieve permanente, muy espesa, el frío atroz. Por cierto, asociado esta descripción de la naturaleza, como es obvio, a las estaciones del año. Van surgiendo, luego empezamos a ver los pequeños, tímidos brotes de vida en ese panorama invernal, de repente los picos de las crías de las golondrinas que asoman en sus nidos, la nieve que empieza a derretirse, luego en verano, como puedes imaginar, a esas alturas, un aire cristalino, un cielo azul, por la noche un cielo limpio, estrellado, el sol cálido, los enales mullidos, los prados ya roturados, los bosques muy frondosos, las flores que explotan entre los tocones de los árboles talados o que han sido arrancados por aludes, ¿no? La calidad del aire que es muy transparente, todo eso está muy presente y tiene protagonismo realmente, ¿no? Es uno de los grandes elementos del libro e insisto, no tanto en el vendedor de tabaco, que también, porque los primeros años, los primeros días, las primeras etapas en donde el niño todavía, el chico todavía está en el pueblo, eso lo vemos, y también en menor medida, como veremos dentro de un momento, también en el campo, ¿no? Ujú. Bueno, el segundo elemento importante es la figura de Andreas Eger, ¿no? Colosal realmente, es un héroe, un héroe evidentemente con claroscuros, ¿no? Un hombre austero, silencioso, solo permanentemente, un hombre muy sencillo, premioso, lento, estoico, con una aceptación conformista de lo que la vida le trae, ¿no? Que le trae muchos sinsabores, pero también, bueno, no es de énfasis en ningún sentido, ¿no? Es un hombre perplejo, desconcertado, lo voy a decir de manera muy coloquial, no se entera de nada, no entiende el mundo, ¿no? Melancólico, de vez en cuando, infrecuente, iracundia, se enfada, los turistas en su última etapa lo irritan, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que sufre desgracias, tiene motivos para la queja, también para el desánimo, para la protesta. Se ha pasado 8 años en un campo encerrado en Rusia, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo sufre con naturalidad. La infancia, las palizas, la discapacidad, los hábitos cotidianos muy limitados, muy precarios. La aventura rusa es insoportable, la inconcebible, y no quiero destripar nada, la inconcebible pérdida del amor, sus horizontes limitados, sus experiencias restringidísimas, ¿no? Y todo lo vive con una aquiescencia, con una imperturbabilidad propia del santo Job realmente, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, encierra como era la vida para muchas personas en el siglo claro, pasado, Alberto. claro, pero fíjate que También aquí en España. sí, 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 evidentemente, ¿no? Y, no, y uno duda, y aprende también, porque piensa, está ahí la auténtica sabiduría. Pero es verdad que la lectura de un lector como nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, resabiado en este sentido, la lectura es ambivalente. Porque por un lado entra la tentación de considerar que esa es la sabiduría, esa es la vida de verdad, una vida primitiva, una vida noble, sin grandes, por supuesto, alejada absolutamente del consumismo, alejada de ese tener que, de esa exigencia, de ese querer más, de ese no parar en el que se ha convertido nuestra vida, pero a la vez, por cierto, una vida lúcida en el sentido de que reconoce que somos insignificantes frente a los designios del destino, pero uno ve también, quizá por esta perspectiva desde la que lo vemos, ¿no? Que es 2025, ¿no? Uno ve también una especie de conformismo ignorante, ¿no? Una renuncia a crítica, a cuestionar su lugar en el mundo, ¿no? Y esto hay como una especie de dejación de uno de los aspectos importantes del ser humano, ¿no? Que es la reflexión, el pensamiento. Claro, fíjate que él se apunta, Y el afán por superarse, ¿no? Y claro, pero fíjate además hasta qué punto digo, no se entera de nada. Se apunta voluntario al ejército alemán. No desconoce lo que significa el nazismo. Está entusiasmado, colaborando con la compañía. La compañía está llenando de teleféricos, está destrozando aquel paisaje que es su vida, con el que comulga de una manera espontánea y de una manera natural, y sin embargo, él lo hace con todo el entusiasmo del mundo. En este sentido, nos cuenta un personaje que es, digamos, demasiado primitivo. Tiene el encanto de ese primitivismo, de esa cercanía a la naturaleza, de esa cercanía a lo que quizá es el sentimiento más profundo de nuestra vida como animales, en cierto modo, pero a la vez tiene un punto
de ignorancia, no dicho con un sentido despectivo, ¿no? Sino bueno, de pobre animalito que no piensa demasiado, ¿no? Pero en cualquier caso es un personaje, he dicho heroico, legendario realmente, es un personaje colosal, una construcción literaria extraordinaria, ¿no? Además, bueno, tiene esta idea de de incomprensión, de vivencias muy limitadas y por lo tanto, claro, no entiende nada. Por ejemplo, el único libro que aparece en su vida es un libro que su mujer, Marie, encontró en una taberna en la que ella trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, Marie le lee la historia del libro y nos dice el narrador que la lee con una mezcla de repugnancia y fascinación. No lo entiende. Cuando ya, bien avanzados los años, ve en el cine a Grace Kelly en una película, que no, por cierto, es una película, pero la ve en la televisión de la posada, tiembla de emoción. Se pregunta, nos dice el narrador, Eggers se estremeció al pensar que esa melena y ese cuello no fueran una invención, sino que en algún lugar del mundo, de este mundo, tal vez había alguien que lo había rozado con los dedos o quizá incluso lo había acariciado con la mano entera. No puede concebir esa dimensión de la belleza, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Es muy descriptivo de lo que es el personaje, pero está muy bien, ¿no? Los cambios en general, todo lo que es novedoso en su vida muy limitada, lo ofuscan, ¿no? Lo confunden, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, los turistas, ¿no? La arrogancia del turista lo solivianta, lo irrita, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje muy interesante y representa también esta especie de conflicto entre naturaleza y cultura, he llamado antes de una visión adánica, ¿no? Como si todo empezara una utopía adanista, ¿no? Él empieza la vida, con él empieza el mundo, es como si viviera en el paraíso terrenal, digamos, sin cuestionarse nada. Sería un poco como el buen salvaje, ¿no? Claro, como el buen salvaje, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Entonces, esa personalidad es muy atractiva, ese dualismo en la personalidad es muy atractiva, ¿no? Porque sí, es lúcido, pero también a la vez es indiferente. Y luego nos llaman unos valores, claro, de hombre curtido, ¿no? La soledad, la reclusión, el silencio, se pasa horas, días, años sin apenas hablar con nadie. Dice, como no tenía con quién hablar, conversaba solo o con los objetos que lo rodeaban, ¿no? Un temperamento sosegado, muy discreto. Quien abre la boca cierra las orejas, dice. Él prefiere escuchar que hablar, ¿no? Todo lo hace con lentitud, hay una morosidad. Pensaba despacio, hablaba despacio, caminaba despacio. Pero cada pensamiento, cada palabra y cada paso dejaban un rastro justo donde a su juicio debían dejarlo. Un hombre ponderado, un hombre sencillo, que bueno, que lo que nos enseña en el fondo, y eso ahí nos llega, ahí la lectura universal, y yo creo que ahí está en parte también la explicación del éxito de la novela, ¿no? Que cualquier vida es plena, que no es necesario esa consumista y banal acumulación de acontecimientos, ni como hoy, que vivimos buscando experiencias, no una más que tachar en nuestra agenda por vivir, ¿no? No hace falta experimentar vivencias inusitadas, ni viajes, ni libros, ni contactos, ni posesiones, ni prisas, ni novedades, ni aventuras, ¿no? El proceso vital es para todos lo mismo, ¿no? Se nace, transcurre un cierto tiempo y luego llega la muerte, la dama fría, como se nos cuenta, y dejamos de existir, ¿no? Y no importa tanto la cantidad de los momentos almacenados, sino sobre todo la calidad, ¿no? Nuestro modo de vivirlos, de sentirlos, de pensarlos, también de recordarlos, ¿no? Y en cierto modo de conocerlos, de vivirlos con intensidad, ¿no? Entonces, claro, lógicamente con esto que estoy contando, puede cualquiera apreciar en mis palabras que lo que hay detrás de la novela es un tono muy triste, muy melancólico, incluso podríamos decir desesperanzada. La vida pasa, nacemos y morimos. Eso es lo que hay, ¿no? En el medio, si hay suerte, pues aparece el amor, algunas ilusiones, ciertas expectativas. Pero claro, las expectativas se truncan, las ilusiones se apagan y el amor también se termina, ¿no? Entonces, bueno, Eger sintió que la tristeza se apoderaba de su corazón. Pensó que podría haber hecho más en su vida, probablemente mucho más de lo que imaginaba. Bueno, Claro, pero es la ¿quién no? sensación que yo creo que tiene todo el mundo. Claro, Incluso, ahí va, ¿no? incluso las personas que hayan podido hacer mucho, muchísimo, yo creo que al final siempre queda esa decepción, ¿no? Porque al final todo el tiempo es corto. Aunque sea mucho, el tiempo siempre se queda corto.
Claro, efectivamente, ¿no? ¿Quién no va a verse en sus últimos días, en sus últimas horas, repitiendo una frase así? Ese es un balance que cualquiera va a hacer de su vida, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, por todos estos motivos, una novela espléndida. Yo creo bueno, la presenté en su momento, la quiero recuperar ahora. Creo que cualquiera que se decida a leerla, y la recomiendo, insisto, con entusiasmo, se va a dejar llevar por su belleza, por su emotividad y también porque está extraordinariamente escrita, aunque no sé muy bien qué quiere decir eso, ¿no? Nunca cuando se utiliza esa frase parece no, una novela que está muy bien escrita. Bueno, muy interesante recomendación de las tres de hoy, a mi juicio, sin duda la que defiendo con más intensidad, ¿no? Pero también lo hago con el campo. El campo así, ¿eh? Campo con mayúscula. La, Ajá, la- la C de campo, que no lo vemos porque el título está todo en mayúsculas, pero la sí, C de campo es con mayúsculas, ¿no? ajá. Es, a mi juicio, también una novela sobresaliente, aunque luego hablaremos de si es una novela. No alcanza, salvo algunas páginas memorables, anticipo que en Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, dentro de unos meses, voy a dedicar algún programa a uno de los relatos que aparece en este libro, Es un que libro es de bellísimo. relatos, entonces. Bueno, por eso digo, ahora precisaré el género, si es una colección de relatos, si es una novela, entraremos en ello, ¿no? Mm. Digo, es bellísima en algunos casos, pero no llega a las cotas a mi juicio, a las cotas de toda una vida, ¿no? Pero está presente, yo creo que eso es marca de la casa del autor, la sensibilidad, la ternura están presentes, la pasión, la nostalgia, el entusiasmo, la tristeza. Y el lector se va a sentir identificado, va a sentirse reconocido, y va a contagiarse de la melancolía del libro. Eh, Hay digamos, una introducción, un capítulo preliminar que se llama significativamente Las voces, 5 o 6 páginas, que nos presenta un personaje anónimo. Solo en las últimas páginas del libro sabremos cómo se llama, eh, que está en el cementerio de Paulstadt. Paulstadt es una pequeña ciudad. En un momento del libro se nos dice que se cruza de norte a sur en 25 minutos a pie y de oeste a este en ni siquiera 20 minutos. Una ciudad pequeña, inventada por el autor, pero que está situada probablemente por las referencias entre Austria y Alemania, ¿no? O en alguno de los dos países. Es un anciano, es un hombre muy mayor, y pasa sus jornadas en la parte más antigua del cementerio. La parte más antigua del cementerio, todo el mundo la llama el campo. El campo, la C, con mayúsculas. Ajá. Si hace buen tiempo, con la hierba alta, el zumbido de los insectos cuando es verano, con el canto de los mirlos, el olor a tierra húmeda, las flores de saúco, se pasea entre las tumbas, contemplando las lápidas, cuyas leyendas no puede descifrar porque tiene la visión por su edad ya muy deteriorada, y se acaba sentando bajo un abedul que había crecido torcido, y esta doble idea, los árboles, el abedul y el retorcimiento, son una constante en el libro. Yo no sé si operan como metáfora o simplemente es de algo, que probablemente sí, pero están presentes en varios de los episodios que vamos a ver. Por cierto, el primero de los relatos, que es el que voy a leer en Buscando Leones en las Nubes en su momento, ya está presente esta idea del árbol y ya está presente la idea del retorcimiento. Leo un fragmentito. ¿Te acuerdas? Yo era nueva en el colegio y ya el primer día me preguntaste en la sala de profesores qué me pasaba en la mano. Es deforme, no se puede hacer nada, repuse. La cogiste y la miraste. Luego me señalaste la ventana. ¿Ves ese árbol de ahí? No tiene las ramas deformes, solo torcidas porque han crecido orientadas al sol. Ahí está el árbol y ahí está el retorcimiento. Y esto va a pasar más veces. Y está ya desde la introducción con este capítulo que se llama Las voces, ¿no? Entonces se sienta este anciano en un banco de madera, que como va constantemente, es su mejor amigo, le habla, le saluda, y casi siempre solo, porque dice también la voz narradora que el último entierro había tenido lugar meses atrás. Bueno, de vez en cuando aparece por ahí algún ayudante del enterrador, pero en general está solo, deja vagar sus pensamientos y evoca, a la vista de las lápidas, evoca a sus conciudadanos difuntos. Intenta visualizar sus rostros, que ya están perdidos en esa memoria ya difusa, forma con dificultad imágenes de sus recuerdos, revive escenas de sus encuentros con ellos, y luego ya por la edad ya pierde un poco el control, entonces se ríe en voz baja o deja que las lágrimas corran por sus mejillas cuando esa remembranza de sus vivencias pasadas pues lo despiertan esos estallidos de emotividad, ¿no? Pero la presencia de los fallecidos en la vida de este personaje anónimo no se limita a la rememoración teñida de añoranza de sus vidas, ¿no? Sino que el anciano está convencido
de que oye hablar a los muertos. Entonces los oye hablar, oye sus palabras, ¿no? Entonces se pregunta, allí sentado en el banco, ¿cómo sería si cada una de esas voces tuviera una nueva oportunidad de hacerse oír? Entonces, bueno, se pregunta, ¿no? ¿De qué me contarían? ¿Hablarían de sus vidas, de sus propias vidas que ya están terminadas, lógicamente? O por el contrario, no. Los muertos no tienen ningún interés en hablar de lo que ya ha pasado, sino que me contarían, de saber que iban a ser escuchados, contarían sus experiencias de todo, del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, fantasea, divaga en todas esas ideas, que son disparatadas, le parecen disparatadas y las rechaza porque le parecen sensibleras y absurdas, pero otras veces se regodea en ellas. En cualquier caso, que cuando el sol se pone, se levanta del banco, bajo el abedul torcido, abandona el cementerio, abandona la Marquesstrasse, la calle del mercado, la gente está ya cerrando, los tenderos están cerrando todo esto pasa en 5 primeras páginas, ¿eh? Están cerrando las tiendas, los gritos de los fruteros y de los verduleros que intentan vocear sus últimas existencias, se encamina a su casa, responde a los saludos de unos y otros, se detiene ante los escaparates porque aborrece, le horroriza en realidad el momento en el que se tenga que meter en su casa, ese desolado encierro de viejo solitario, intenta atrapar vanamente el tiempo que huye y definitivamente llega a su casa, se pone ropa cómoda, se toma un trago, literalmente, se sienta en la mesa de la cocina, de espaldas a esa ventana que le permite, bueno, ver el mundo inalcanzable ya, esa realidad que para él ya es inalcanzable, y dice de sí mismo, sentado de espaldas a la ventana, esa era la única manera de acabar de perfilar un pensamiento, de espaldas al mundo, en paz y sin distracciones, ¿no? Bueno, este es el comienzo melancólico, bellísimo, en el capítulo preliminar, y efectivamente lo que vamos a ver ahora es ese pensamiento que de espaldas a la ventana puede perfilar. Y ese pensamiento son las voces de 29 de los habitantes del pueblo. Por tanto, cada capítulo son 29, aparte de este introductorio, son 29 historias de 29 habitantes del pueblo que presumiblemente, deduce el lector, las oye, las escuchamos nosotros Están a partir de la muertos. transcripción que el anciano está haciendo de las voces de sus antepasados. No se nos dice de manera explícita, pero parece evidente a partir de esta introducción que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, hablan en cada uno de los capítulos, cada uno tiene como título el nombre del personaje. Hablan ciudadanos normales de Paulstadt, de nuevo en consonancia con esta reiteración en las novelas de este autor de la vida sencilla, de personajes normales y corrientes, el chico que trabaja en el estanco, el Andreas Egger en el campo. Entonces vemos comerciantes, obreros, empleados de tiendas, un sacerdote, el dueño de un taller de coches, hay una madre, muchas madres, un frutero, un florista, el alcalde, un empleado de seguros, un funcionario de impuestos, una refugiada, el cartero del pueblo con su bicicleta, un periodista, algunos niños. Hay maridos, hay mujeres. Es decir, estos personajes con sus profesiones se describen también o son significativos por su condición de maridos, de mujeres, de padres, de madres, de hijos, de abuelos, amigos, amantes, ¿no? Gentes humildes que han pasado por la existencia sin demasiadas pretensiones. Eh, con una prosa, como siempre, sencilla, pero en este caso con ciertos enfoques y ciertas medidas, recursos técnicos y literarios diversos, pues cuentan episodios de sus vidas, cuentan los padecimientos, los anhelos, las esperanzas, los fracasos, los deseos, las ambiciones, las experiencias, eh, las decepciones, las certezas, los anhelos, los amores, los miedos, los errores, los arrepentimientos, las quejas también. Alguna crítica ha señalado que estamos ante un caleidoscopio de los muertos, ¿no? Efectivamente, muertos que comparecen a través de historias casuales, conmovedoras, dramáticas algunas, extrañas bastantes, contadas con cercanía, con sensibilidad. Es un repertorio de vidas humanas. ¿Por qué hablo de novela? Porque están todas enlazadas. Ahí, es decir, en el discurso de uno de los personajes afloran otros, que luego van a hablar también, ¿no? Y de esta manera se completan situaciones o se completan escenas o episodios, ¿no? De manera que al final lo que tenemos es, bueno, pues sí, la novela de un pequeño pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hay dos referencias evidentes, una de las cuales pues me vuelve a conectar con un segundo elemento de actualidad, ¿no? La primera referencia es, obviamente, una vez más, y nos conecta con la semana pasada, que también salía esta referencia, con la antología de Spoon River. Vuelvo a recordar que se trata de la obra maestra de Edgar Lee Masters, que yo presenté tanto aquí en Todos los libros un libro como en Buscando leones en las nubes hace algunos años.
Y también, como tú recuerdas, porque hemos hablado de ella, como digo, la semana pasada, en ella se dan voz a los pobladores de un cementerio, de Hill, la colina, ¿no? En el que reposan los difuntos de una ciudad pequeña basada, os digo esto, bañada por el río Spoon, ¿no? Decía el otro día, y vuelvo a aprovechar ahora para recordarlo, ahora sí que tengo el libro delante y por lo tanto lo podemos mostrar a nuestros seguidores en YouTube, que hay una nueva edición preciosa, muy Ujú. voluminosa porque es bilingüe, Sí. preciosa de la antología de Spoon River, publicada por la editorial Galaxia Gutenberg, con una presentación del escritor leonés Luis Mateo Díez, y luego la traducción y una introducción estupenda de 60 páginas más o menos, y notas de Eduardo Moga, ¿no? Recomiendo extraordinariamente a cualquiera de nuestros seguidores que lean, si no lo han hecho todavía, la antología de Spoon River. Yo la había presentado aquí en otras dos ediciones, una de la editorial Cátedra, con un estudio introductorio también muy valioso, y otro de la editorial Butterblue. Es estupenda, muy reciente, e insisto, la recomiendo vagamente porque la conexión además con el campo es evidente. En el campo hablan difuntos, aquí hablan también difuntos, ¿no? Y luego hay una conexión también con otro libro que yo también presenté en todos los libros un libro, pero en una edición, en un formato del programa que los seguidores a través de YouTube no conocen y por tanto también les invito a entrar en el blog porque la reseña está ahí, en otro formato, como digo, que es Lincoln en el Bardo. Es otro título soberbio, Ujú. es una novela de George Sanders, que es un excelente cuentista norteamericano contemporáneo. También los protagonistas de esa novela son enterrados en el cementerio de Oak Hill, y también escuchamos, a partir de la muerte del hijo, muy conocida, documentada históricamente, la muerte del hijo de Abraham Lincoln y del impacto que sobre su vida tuvo, sobre la vida del presidente de los Estados Unidos, tuvo esa muerte. Es una novela polifónica en donde oímos hablar a los muertos de ese cementerio. Son dos referencias, a mi juicio, evidentes en El Campo, hasta el punto de que en un momento determinado uno piensa, ¿para qué hacer un libro más sobre este juego, ¿no? Es verdad que las peripecias son diferentes, el enfoque también es diferente. En el caso de la antología de Spoon River son poemas. Los difuntos hablan a través de poemas. Pero bueno, entonces tenemos que 29 personajes muy distintos, personajes del común, en momentos distintos también. Algunos muy relevantes, otros aparentemente insustanciales o insignificantes. Bueno, un incidente pasajero, una mirada de reojo que explica algo en la vida, una discusión familiar, un detalle trivial, a veces una sola palabra. Por ejemplo, hay un capítulo, la voz de uno de los difuntos, Sophie Breyer, solo incluye un vocablo, idiotas. ¿Qué quiere decir? Sophie Breyer sale mencionada, referida, su historia, sus circunstancias, en las narraciones de algún otro de los protagonistas, ¿no? Entonces son estampas, digamos. Se lee, por tanto, es un libro también de lectura, bueno, tiene 180 páginas y son 29. Podemos imaginarnos que estamos hablando de 5 o 6 páginas por historia, ¿no? Se lee muy fácil. No conocemos las biografías completas de ellos, conocemos fogonazos, ¿no? Atisbos parciales de la vida, ¿no? Un instante más o menos fugaz, un recuerdo huidizo, un determinado suceso, a veces un acontecimiento de mayor entidad, todo sin datar. En el libro no hay una fecha concreta, aunque por bueno, las circunstancias que lo rodean parecen situarlos entre los 70 y 90 del pasado siglo. Cada capítulo se rubrica, como digo, con el nombre de cada uno de los personajes, el personaje cuya voz estamos oyendo. Los protagonistas saltan de un capítulo a otro, las historias aluden a otras anteriores o posteriores, y aquí hay un problema en el libro, luego hablaré por qué. En este que aludan a algo que va a pasar luego, o que haya que volver atrás para comprender algo. Tienen algunos tenues lazos entre sí, se complementan, se entrecruzan, se corrigen, se desmienten, incluso se ponen en solfa lo que se ha contado en una historia anterior, ¿no? Pese a lo que pueda parecer, la muerte no es siempre el acontecimiento central, aunque muy a menudo sí, el fallecimiento, la desaparición, la conciencia de la vida, de que la vida del personaje se acaba, es el núcleo que desencadena el recuerdo o las reflexiones. Pero hay otro tipo digamos, desencadenantes, ¿no? Entonces, bueno, personajes de todo tipo, un anciano que guarda memoria de lances de la Segunda Guerra Mundial, un verdurero árabe que denuncia los eslóganes xenófobos en su escaparate, el alcalde con su proyecto megalómano de levantar un centro de ocio así muy moderno, una mujer que relata unas vacaciones familiares en Italia, al fin de cuentas funestas,
un clérigo enajenado que acaba por incendiar la iglesia, una mujer que sueña con abrir su propia zapatería, su marido que descubre y lo cuenta el gran malentendido en que consistió su matrimonio, otra mujer que recuerda las visitas infantiles a su abuelo con el que jugaba al ajedrez, otra mujer de 105 años que lamenta la desgracia de la vejez, una madre enloquecida por la muerte de su hijo que se ahogó en un lago, un chico que muere en un accidente de tráfico con sus amigos. Como ves, es una variante, una serie de variantes de historias distintas, situaciones distintas. Hay una mujer, por ejemplo, que nos cuenta, rememora sus 67 amantes, un padre que desde la tumba transmite los consejos de vida a su hijo, eh, dos mujeres mayores, muy mayores, que comparten los últimos días de sus vidas en una residencia. Es una anciana que evoca con ternura esa estancia con una amiga reciente, a la que se hizo amiga de ella en la residencia. Si tenemos tiempo, el fragmento que voy a leer sería relativo a esta historia. Una mujer que cuenta los sueños angustiosos que tiene. Un hombre que bajo la lápida dialoga con su esposa, que lo va a ver, ella viva, lo va a ver a la tumba, y él, desde la tumba, mantiene un diálogo obviamente inventado. Esta chica de la que hablaba al comienzo, que se despide de un marido que metafórica y literalmente tuvo su mano en la suya toda su vida, la mujer de la mano enferma. Y luego también el libro es muy interesante por esta idea de lo polifónico, ¿no? De que se oigan voces muy distintas, ¿no? Es verdad que, que se parecen bastante todas las voces, ¿no? Y esto también es algo que se le puede reprochar, ¿no? Porque casi suenan muy parecidas. No hay tantas diferencias, no las hay apreciables en cuanto a registros lingüísticos en función de la edad, en función de las circunstancias de la extracción social, ¿no? Pero el lenguaje es, como siempre en las novelas de Sethaler, poético, cercano, transmite serenidad, transmite sosiego, transmite belleza. Los personajes, pese a hablar desde el otro lado, hablan desde una posición de equilibrio, cercano, como veíamos en la novela anterior, al estoicismo, ¿no? Hablan desde más allá del umbral de la muerte, ya nada les afecta, ¿no? Y además, bueno, son sentenciosos, hay muchas reflexiones casi aforísticas, eh, eh, filosóficas, en cierto modo, ¿no? Como te digo, se ha echado en cara a la novela, en algunas críticas que yo he leído, el que los personajes hablen muy parecido, ¿no? Y yo creo que lo que hay detrás es una voluntad de hacer una única voz. Es decir, en realidad quien habla es el pueblo, o quien en realidad habla la muerte de los pobladores, ¿no? Es en definitiva lo que tiene de universal, ¿no? Los aspectos que resulta curioso y en cierto modo incómodo para mí lo ha resultado, ¿no? Es que la grafía cada capítulo, como he dicho, va encabezado por el nombre del personaje. La grafía de esos nombres en alemán y la fonética también, cuando quieres pronunciarlos, es muy parecida. Y por lo tanto eso puede causar una cierta confusión en el lector. Porque claro, como hay referencias a ellos en otros capítulos posteriores o anteriores, esta ida atrás o hacia adelante no sabes qué buscar exactamente, ¿no? Mm. Además, como todos hablan parecido, en el sentido de que no hay un registro específico para cada uno de ellos, como decíamos, también os aumenta la confusión. Y luego hay un factor que es ciertamente curioso, ¿no? En la edición de papel del libro que yo tengo, no hay un índice. Entonces, cuando está hablando Luis Stratner, dices, uy, este nombre me suena. Seguro que apareció como una referencia incidental en otro relato. Y quieres buscar en qué otro relato y no aparece, porque no hay un índice. Mm. Digo porque es curioso, porque yo tengo también la edición digital del libro. Y en la edición digital sí que hay un índice, en donde aparece cada capítulo con el nombre lo cual facilita extraordinariamente, porque tú estás leyendo el capítulo 17 y dices, anda, Luis, este sí que me suena. Yo creo que este ha salido. Aquí aparece fugazmente, pero ha salido. Entonces, ahí sí que puede darse un cierto elemento, nada, menor, Bueno, sí, pero sí de, es curioso, es curioso el detalle, como y es mínimo, ¿no? Es como el curioso el cambio detalle. de lo digital a lo no digital, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuestiones menores en todos los relatos, en los tres libros además, tristeza, melancolía, pero muchísima belleza, libros de magníficos, muy recomendables, que yo con entusiasmo desde aquí invito a nuestros seguidores a que se adentren en alguno de ellos. Quizá el vendedor de tabaco no es la forma más, yo empezaría quizá por toda una vida y a partir de ahí, si el interés es muy grande, seguir profundizando. Muy bien, Alberto. Pues vamos con la propuesta musical para hoy.
Vale, vamos con la propuesta musical. No tenemos tiempo para un fragmento. En el blog, como siempre, sí que habrá alguno. Ujú. Bueno, pues habría muchas opciones de conectar con la naturaleza, canciones relacionadas con ese mundo, de ese entorno. Pero bueno, hay una referencia en El campo, hay una referencia musical explícita, ¿no? En el cuento de la familia que narra la mujer, la familia que viaja a Italia con el pequeño en un verano, unas vacaciones dramáticas. En un momento determinado, el marido que conduce, creo que era una furgoneta, dice la narradora, las manos de Fred sobre el volante, los dedos marcando el ritmo de Let's Get It On, dice la narradora, ¿no? Ese es un clásico de Marvin Gaye, Ujú. que claro que obviamente no lo podía dejar pasar. Entre tanto, que no tiene nada que ver con la temática de ninguno de los tres libros, la sola mención y el hecho de que la canción es espléndida, pues me hace cerrar el programa con esa referencia. Muy bien, pues disfrutando de esa música nos vamos y te emplazamos para la próxima semana, Alberto. Muy bien, hasta la semana que viene Hasta la entonces. semana que viene. Hasta luego.